¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Como siempre, estamos en el canal 20 de la TDT, en Movistar, canal 33 y 733 HD. También estamos en Claro, en canal 18 y 518. También nos puede ver en Cable Go, en TV Sam y por supuesto, suscríbase, comparta y comente en nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube Monitor, plataforma informativa por YouTube. Usted sabe que siempre leo sus comentarios. Por favor, comente para revisarlos en vivo. También suscríbase al canal de YouTube Altavoz Noticias y, por supuesto, no deje de revisar nuestro sitio web altavoz.p, en donde encontrará la información de último minuto. Quiero agradecer también a Yango, porque no todos los viajes son iguales, no todos los días son iguales, y tampoco tus viajes. En Yango eliges la tarifa y auto que más te convenga, abre la aplicación y decide cómo viajar. Muchas gracias a Yango. También agradecemos a Deli Bakery, como el sabor de casa. Te invitamos a que visites su local favorito de Deli Bakery, no te vas a arrepentir. Y también muchas gracias a Rocker, porque somos especialistas en bioseguridad. A ver, en la víspera, finalmente, de acuerdo a lo que anunciaban todas las proyecciones de los llamados NERD electorales, que han sido bastante requeridos por distintos medios de comunicación y han tenido una participación interesante e importante en redes sociales. Finalmente la señora Keiko Fujimori ha superado por 500 votos y monedas al candidato izquierdista Roberto Sánchez en el conteo de la OMPE. Esto antes de que se resuelvan las actas observadas en los jurados electorales especiales, en donde la tendencia indica que Keiko Fujimori terminará ganando por encima de 50.000 votos. Es lo que se tiene estimado, tanto por estos nerds electorales que han hecho un buen trabajo, y así como lo tiene estimado la tienda naranja, en tienda de Fuerza Popular. Se temía que antes de llegar a las actas observadas, es decir, a que antes de que los jurados electorales especiales revisen las actas, pueda llevarse a cabo un vuelco en la tortilla, si es que Keiko Fujimori no terminaba superando a Sánchez, aunque sea por un puñado de votos en el conteo de OMPE. Sin embargo, yo considero que a pesar de que incluso en los próximos minutos, no sé, pueda superar, aunque no va a ocurrir, superar en el conteo previo a las actas observadas el señor Sánchez, ya la situación está prácticamente definida y Keiko Fujimori es la virtual presidente del Perú luego de haber estado 500 días presa, injustamente encarcelada por una persecución judicial meramente ideológica por parte de Domingo Pérez y demás huestes caviares que quisieron siempre verla tras las rejas, como quisieron también hacerlo con el presidente Alan García, quien se quitó la vida para evitar ser encarcelado. Ahora el país todo indica que la ha reivindicado y tendrá que ser un excelente gobierno en pos de los más pobres y en pos de la gente que no ha votado por ella, y me refiero al sur del país. Ahí es donde tiene que atender fundamentalmente y debería ser su primer destino para llegar y trabajar, ponerse a trabajar para ellos, que más lo necesitan. Pero ya tenemos en el set al general Carlos Tuse, quien ha advertido ya en este programa de violentas manifestaciones por parte de la izquierda de JP, y esto viene ocurriendo. Ya hay congregaciones, ya están alistando una nueva toma de Lima. Sin embargo, vamos a conversar sobre las acciones que se tienen que hacer para evitar este tipo de reacciones violentas. General, muchas gracias por la conversación. ¿Cómo está? Aarón, muy buenos días. Saludo a tus seguidores. Sí, acá me saluda Anticomunista, me saluda a Artur. Buen día, Aarón, que Dios te bendiga. A ti también, amigo, que Dios te bendiga. El alcalde de Lima, Renzo Gallardo, va a tener un papel fundamental ante esta, digamos, entre comillas, nueva o intento de nueva toma de Lima. Él ha dicho que no se puede marchar en el centro histórico, es una zona intangible. Pero, ¿qué podemos hacer para contener? Porque el alcalde de Lima no dirige la policía. Él puede poner las cámaras de seguridad en las zonas determinadas, pero tenemos un jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Policía que es precisamente un izquierdista que le gustaría entregar la banda presidencial a Roberto Sánchez. ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, es importante cómo se viene desarrollando el conteo de estos votos y primero cómo queda el país. Lo que tenemos que mirar
que gane quien gane, ya se prevé que sea la señora Sí, Keiko. claro, la proyección es que será la señora Fujimori. Sí, es la señora Fujimori, pero el país está partido en dos. Sí, claro. Entonces, el primer trabajo que quien asuma el poder tiene que ver que hay un 50% por qué ha votado de esa manera. Y es que la falta de presencia del Estado en ese sector. Con relación al perdedor, que sería el señor Sánchez, que desde ya hace un rato viene enervando En una supuesta defensa del voto del pueblo. generando ciertos eslogan que no son sino violentistas, ¿no? Sí. Defender el voto popular, el voto del pueblo, que no nos pueden engañar. Así no nos diga, general, usted es un hombre de inteligencia y lee lo que él quiere decir. ¿Está asusando a sus simpatizantes? Totalmente, totalmente. Y es más, no solamente a través del buró, digamos, político de acá. Yo tengo documentos que a nivel nacional Sí. están generando memorandos, convocatorias Para venir acá. para levantarse en cada jurisdicción, levantarse. Cuidado, estoy hablando de levantarse. ¿Qué significa levantarse? Levantarse es hacer actos violentos, ¿ya? Con características terroristas, como por ejemplo tomar los aeropuertos. No lo descarta usted. No los descarto. Quema de ¿ya? sedes Quema de OMPE, quema de locales, jurados quema de la elecciones. OMPE, exacto. Entonces, mi primera sugerencia es que frente a esto, si gana la señora Keiko, va a encontrar esta polarización que no lo deje de tener la posibilidad de incluso considerar el inicio de su gestión con un estado de sitio. Con un estado de sitio, no estoy diciendo estado de emergencia. Es decir, que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden, Total, del orden público. porque hay que controlar esta violencia desmedida que se está produciendo. Y eso hay antecedentes cuando hemos tenido la presencia de Sendero Luminoso, de MRTA y todo, que ellos en su momento buscaron ser considerados fuerzas beligerantes para tener una connotación diferente, tomar un territorio, liberar un territorio y a partir de allí generar una fuerza paralela. A mí me ha llegado información que quería corroborar con usted acerca de que las bases castillistas están viniendo en buses a la capital. ¿Es cierto eso? Sí, claro. Entonces, el hecho de que el candidato presidencial quiso recibir el resultado a boca de urna dentro del penal y con un interno como es el señor Castillo. Con un delincuente, ¿no? Sí, con ese un es golpista, enervar, ¿no? Es enervar. Pero ¿qué mensaje le da usted, general, si usted fuera Roberto Sánchez, si es que va a recibir el conteo o los resultados preliminares con Pedro Castillo en un penal? Voy a ser el súbdito presidente de los delincuentes. Voy a ser el súbdito del reo, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Que el señor Sánchez se ha despersonalizado totalmente, ¿no? ¿Qué cosa es Sánchez? Es una imitación de Pedro Castillo, porque por momentos está con gorro, sin gorro. Cuando digo se ha despersonalizado es porque, según lo venimos escuchando, creo que de ideología socialista, comunista, parece que sabe muy poco. Creo que es un aburguesado, es un burócrata disfrazado, utilizando para cosas políticas el sector de izquierda, y se ha juntado con gente que sí es violentista, como el señor Antauro, ¿no? Y los ideólogos de CONARE, SUTEP... Ha firmado, hay que recordar, un documento el 12 de mayo donde se comprometió a liberar a los luchadores populares, que son los terroristas de Sendero Luminoso. Claro, aquí no hay luchadores populares en la cárcel, aquí hay delincuentes terroristas presos y se quiere liberar eso. Por ejemplo, están, creo que por la sexta solicitud que han presentado para darle indulto a Pedro Castillo. Que fue declarada inadmisible, afortunadamente. Y están diciendo que preso político. Pedro Castillo está por delincuente. Está preso por haber quebrado la Constitución al dar un golpe de Estado en diciembre de 2022 y además afronta un pedido de prisión preventiva, una orden de prisión preventiva por casos de corrupción también. Y el señor Sánchez también tiene un proceso judicial ahí en camino, igual por malos manejos de dineros de campaña. General, ¿usted qué le parece que la municipalidad
de Jesús María, si no me equivoco, le haya echado agua a estos manifestantes que estaban a las afueras del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, creo que estaba dentro de sus competencias porque es un espacio público, Sí. es un espacio de Estaban recreación. regando, ¿no? Estaban regando, entonces esos señores se han posicionado de manera invasiva, porque eso es una invasión de espacio público. Entonces, también pudo pedir la presencia de la fuerza pública para retirarlos del lugar. Lo que pasa que los violentistas, estos señores, vienen y se posicionan. También hacen en la avenida Bancay. Pero nadie Bien. hace nada. Vienen, se posicionan cuando quieren levantar la bandera de la minería, entre comillas, artesanal, pero es la minería ilegal, ¿no? Y el sector minero que se vende como Bueno, pobre. pero los zurdos tanto miedo le tienen al agua, ¿no? Al agua, al jabón, ahí sí no les gusta, ¿no? Bueno, se les conoce. Sí, sí. Eso es peor para ellos que les tiren bombas molotov, ¿no? Sí. Es que habría que utilizar más los pinochitos, ¿no? Sí, claro. Mira todo lo que han hecho en estas Los rompe últimas manifestaciones, décadas, ¿no? que han destruido las fuerzas del orden, particularmente la Policía Nacional. Porque sus marchas no son pacíficas, ¿no? Nunca han sido pacíficas. Y nosotros en la policía hoy ya no tenemos estos buses de agua, ya no tenemos para enfrentar los conflictos sociales, porque se dedicaron a destruir la institución policial. Hoy la policía está desarmada. ¿Con qué va a enfrentar actos violentos? Ese es el problema, pero han sido años y años de progresía en donde se decía que se tenía que ser garantistas, tenía que respetar los derechos humanos de los delincuentes, que un policía, si veía a un delincuente con un cuchillo intentando matar a alguien, tenía que ir a su casa, traer un cuchillo de cocina, porque de lo contrario el efectivo policial acababa preso. Han sido años y años de ideologización y Sí. de disminuir a la policía. Totalmente. Y lo penoso es que desde las leyes del Legislativo, del Congreso, del Ejecutivo, se ha venido desmembrando la institución policial, que debería ser todo al revés. Con todo el al tema contrario. también de los ascensos y con ilegales en el tiempo de Pedro Castillo, cobrando coimas, y también el pase al retiro de un porrazo, como ocurrió Indiscriminado. durante la gestión de Sagasti. A 19 generales se los bajó, ¿no? El señor Basombrío pasó al retiro de manera ilegal 799 oficiales superiores. No Yo digo- conversaba con el señor Urresti, que a muchos les puede gustar o no, pero es un hombre que ha luchado contra el terrorismo. Y bueno, y sabe lo que habla en estos temas. Él señaló que es totalmente ilegal, Claro. pasar el retiro a los generales, porque vulnera las normas. ¿Qué normas vulnera? Entonces, primero la estabilidad laboral y luego la línea de carrera. Se frustran muchas cosas y finalmente es peculado de uso que cometen estos señores porque se da de baja con todos los derechos al oficial, pues mejor dicho, que le adelantan el retiro 15, 20 años. Es decir, O sea, 15, 20 años que deja de producir el Estado. el comandante general de policía hay un orden, ¿no? Así Hay es. un orden. Es de acuerdo una a la relación. antigüedad, de Ya. acuerdo a la antigüedad. Y si tú quieres elegir a tu amigo, te tienes que tirar abajo los que están Exacto. arriba. Pero ¿con qué Y eso lo excusa? empezó. No hay ninguna excusa. Eso empezó ¿Con qué argumento? el señor Ollanta. El señor Ollanta se bajó 30 generales De un porrazo. de un porrazo. Y como no le pasó nada, los que siguieron hasta el señor Pero Sagasti. sí existe una norma que señala que solamente pueden ser, es decir, tienes que elegir entre los primeros. Para comenzar, la primera norma es la estabilidad laboral. La ley de la policía dice que un policía entra a servir 40 años de servicios reales efectivos o hasta los 64 años de edad. Sin embargo, vea usted que de 40 años, de 45 años lo están pasando al retiro. Bueno, ya pasemos de nuevo a que advertir a la ciudadanía de estas eventuales marchas violentas. A ver, el general Arriola ha anunciado que van a estar preparados ante ello. Yo no confío mucho en Arriola, acá lo hemos criticado duramente, pero esperemos que esta vez se actúe de acuerdo a sus competencias y no de acuerdo a lo que pueda decir o no decir el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía, que es el presidente interino José María Balcázar. La policía le debe respeto a la Carta Magna, a la Constitución, y tiene que restablecer el orden público, cuidar a la patria, cuidar a la ciudadanía. Bueno, yo en este momento sí tengo que solidarizarme con Oscar porque está con una espada en Mocles. Está trabajando en un escenario. Hoy tiene que
cumplir la Constitución, el Estado de Derecho. Sin embargo, su jefe supremo, ¿no?, el señor Alcázar, tiene la ideología de ultraizquierda y tiene esos pensamientos saboteadores. Entonces creo que no va a tener respaldo al interno y él tiene que enfrentar una situación bastante crítica. Para eso lo que se pide a la ciudadanía es colaborar con la fuerza de la policía, colaborar con las fuerzas del orden y en estos momentos tomar las mayores medidas de seguridad también, porque podrían presentarse actos violentos de los que no van a quedar conformes con los resultados de las elecciones. Lo que es inminente es una manifestación en los próximos días. Que las manifestaciones... Pero será violenta. Exacto, que las manifestaciones, mientras sean manifestaciones, bienvenido sea, la policía vengan, sí, ¿no?, lo puede hacer. El problema son con las violentas. Pero recordemos que existe en estos pensamientos socialistas la revolución molecular disipada. ¿Qué cosa es eso? Los actos violentos y las conductas terroristas para generar el caos. Como le dije, quema de buses, toma de aeropuertos, incendios por doquier, saqueos. Eso es conductas terroristas para generar un caos. Quiero plantear una situación que ayer conversaba con el general Gastón Rodríguez, exministro del Interior, y me pareció interesante. Tampoco les conviene ser muy violentos al punto de conseguir muertos, porque recordemos que el jefe supremo de la policía y de las Fuerzas Armadas es José María Balcázar. Entonces sucedería la misma situación que Dina Boluarte, lo podrían acusar de una autoridad inmediata. Y lo que él dice es que esperarán 27 de julio, días antes, horas antes de que el eventual presidente Keiko Fujimori jure al cargo, para ahí sí endilgarle los eventuales muertos a ella, ¿no? ¿Usted qué piensa de esa hipótesis? Recuerde que han habido en la izquierda fundamentalistas que no les importa sacrificarse a sí mismo, entre ellos, con el fin de lograr el objetivo. El señor Balcázar ya nos demostró, para que el señor Sánchez no lo vieran y suba hasta el segundo lugar, cuando sacó el tema del presupuesto para el pago de los aviones. Sí. Como cuando dijo que negaba y todo, pero eso era mentira, porque él ya lo sabía. Se había pagado la primera cuota. Simplemente hizo el acto distractivo para llevar las aguas, para llevar la atención de la ciudadanía a otro lado. Y si lo censuraban, él iba a prestarse a la censura en el Congreso, porque no era él, sino era la misión de que tenía que llegar, porque lo que importa era la presidencia. Entonces, que no nos extrañe si estén planeando desde el Ejecutivo alguna cosa sobre que se da. Pero, claro, que quede claro en este programa que si hay muertos, si hay manifestaciones violentas y existe una orden de que la policía no actúe, será responsabilidad del presidente interino José María Balcázar. Totalmente, totalmente. Por eso yo en este momento he dicho que me solidarizo con el comandante general, porque el comandante general, como popularmente decimos, está en este momento bailando con la más fea. No tiene respaldo del Ejecutivo, no tiene apoyo frente a una situación. Pero tiene respaldo de la Constitución y de los peruanos de bien. Tiene el respaldo de todos los peruanos, de todos nosotros y de la Constitución. Por eso, Óscar tiene que ir adelante, tiene que armar su trabajo de inteligencia, tiene que mirar que, cuidado, busquen lo que Sendero y el MRTA no logró, que sean considerados fuerzas beligerantes y se esté provocando estos incrementos y lleguemos a una guerra civil. Eso tenemos que tener cuidado. Y eso hay que respaldar a la policía y a los equipos de inteligencia para que hagan todo el trabajo que tengan que hacer. Es importante. A ver, hablemos un poco de cara a lo que ha ocurrido. El papel del señor Rafael López Aliaga, ya para ir terminando, porque él evidenció estas irregularidades en las mesas de serie 900.000, y es ahí donde Fuerza Popular ha puesto a más del 90% de personeros. El gran problema de lo que llamamos aquí derecha o centro derecha es que cada uno camina por cuerdas separadas, sí, ¿no? El señor Aliaga denunció esto y no tuvo respaldo, a pesar de los 30 y tantos. A pesar de que tenía razón, porque hubo un fraude en la primera vuelta. Totalmente.
Y así como ha habido fraude en la primera vuelta, que no nos quepa duda que han habido fraudes en las anteriores gestiones. Sí, 2021, 2016 incluso yo diría. Hoy, gracias a Dios, a la inteligencia artificial, a estos avances de la tecnología y a estos especialistas que han corrido las proyecciones que... Esas corridas que son ya han evitado lograr y han generado estos cambios, ¿no? Porque en boca de urna ya se estaba sesgando los resultados, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿usted cree que Keiko Fujimori ya es virtual presidente de Perú? Aparentemente sí. Es que no tienen más de dónde sacar Roberto Sánchez. La mayoría de actas observadas son de Lima y Callao, donde gana por 65% versus 35% Keiko Fujimori. La diferencia al final sería de 50.000 o más de votos. Yo creo que es la virtual presidenta, pero como te dije al inicio, nosotros los peruanos no creo que apoyemos al comunismo, no creo que apoyemos al terrorismo, no creo que estemos dándole algún punto a favor a Sendero Luminoso, al MRTA, pero sí hay que tener conciencia de que hay una mitad del país que ha votado en contra y hay que tener ¿Usted diría que hay una mitad del país que ha votado por Sendero Luminoso? No, una mitad de un país que tiene resentimiento contra el orden, el Estado de Derecho, que hay un resentimiento, que hay una protesta, que en su momento Carlos Álvarez lo rescató. Sí. Carlos Álvarez, él se manifestó y dijo que ha leído el descontento de la población. De acuerdo, y sí. ante ese desgano es que él postulaba. Lastimosamente no pudimos cerrar una buena campaña, pero creo que está ahí latente. Pero es que desde el segundo gobierno de Alan García la izquierda ha gobernado. Exacto. Y a ellos a ellos no les interesan los pobres, les conviene que haya más pobres. No, los pobres más bien es el insumo de su existencia. Y ahí vemos que la izquierda, por ejemplo, ataca a la clase media, porque es la clase media la que se vuelve autónoma, que no necesita ni del Ejecutivo ni de nadie porque se autosostiene, y es la que fortalece el PBI. Sí. En el primer programa vimos que habían entrevistado a los especialistas de la cerveza y nos decía que el consumo de la cerveza en el Perú es el promedio del 1% del PBI. ¿Ya? Pero ese consumo de la cerveza nos refleja también una excepción en los pueblos. Los pueblos lo que consumen o se alcoholizan, pero terminan desviando realmente lo que se quiere. La señora Fujimori, de llegar a la presidencia, tiene que dirigirse a las zonas más pobres, estar in situ, como lo hacía su padre, y trabajar para ellos, para los más pobres. Totalmente. Y para los que no votaron por ella. Totalmente. Creo que lo primero que atender a los que no votaron por ella, porque esa es la manera de lograr una verdadera legitimación como gobernantes del país. Y declarar, como usted ha recomendado, un estado de sitio. Creo que a medida como se vayan presentando los actos de violencia, para poderle dar una herramienta a la policía, al comandante general y a la Fuerza Armada, habría que estar mirando inclusive un estado de sitio. El señor Bukele ha triunfado no con estado de emergencia, tuvo que poner estado de sitio y hasta el día de hoy lo tiene, ¿no? Porque esa es la forma de controlar las cosas. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, general. Hay que estar atentos a que no ocurra ningún tipo de manifestación violenta en donde se ataquen a los policías, en donde quiebren o rompan ornato público, utilicen armas hechizas, explosivos, bombas molotov, y atenten contra todo el Perú, ¿no? Sí, y cuidado con que los violentos vayan a querer tomar zonas, porque el Perú como que se ha dividido en dos, el sur y el norte. No vaya a ser que quieran hacer control territorial de un sector, por decir el sur, porque fuerza militar tienen Antauro Humala, creo que tiene intenciones y tiene todo. Pero esta movilización no está justificada porque no ha ocurrido en segunda vuelta ningún tipo de fraude. El defensor del pueblo ha sido claro y lo ha dicho, y sabemos el defensor del pueblo cuál es su manera de pensar. Entonces, si él lo dice, yo creo que él también tenía información del sistema y también tenía las actas. Claro, entonces copia las actas, sí. Yo creo que quién más que este señor que ha dicho que no hay fraude, y a qué cosa se puede aludir.
De acuerdo, estaremos atentos, como siempre lo advertimos. Ok, amigos, vamos a hacer una pausa en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya regresamos en breve.